Los temas en tendencia. Que son virales en las redes sociales. En Al Día. Presentado por el Banco de Venezuela. Donde el mayor valor. Muy buenas tardes, como siempre, listos para acompañarlos en el único podcast en vivo de la televisión venezolana. Roger Villegas. ¿Cómo estás, Jocelyn? ¿Todo bien y tú? Todo fino, bueno. Preparado ya para una nueva edición de Al Día. Mira, está lo controversial y lo imposible. Mira, voy a saludar a Winnie Testa, vale, ya va. Winnie Testa, nuestra intérprete de lengua de señas venezolana que se incorpora. Y bueno, sí, el amor. El amor es una magia hasta que se sabe el truco, digo yo. Oye, yo todavía no me lo sé. Ah, bueno, estás viendo. Bueno, amores controversiales. Uno se enamora y es muy bonito y muy chévere, pero la sociedad juzga mucho también, ¿no? Depende mucho del contexto, tiene como sus percepciones. Además que cuando decimos imposible o controversial, pues Tiene muchas cabe aristas un ahí. abanico de opciones. Yo creo que sería aquí como preguntarles, mientras Carla nos habla un poquito de este tema, a la gente. ¿Qué considera que es un amor controversial o imposible? ¿Qué historias ha tenido usted? ¿Cómo lo mira también? Porque hay gente que parte desde la edad hasta el tema religioso, o sea, caben muchas cosas ahí. Pueden contarlo en donde, aldía.tv8, Roger Villegas TV y Jocelyn Correa con doble S. Vamos a ver qué dice Carla al respecto. Adelante. ¿Alguna vez has notado cómo la gente se detiene a mirar a algunas parejas? A veces es por la diferencia de edad, de estatura o de origen. En Venezuela estamos acostumbrados a esta mezcla, a ver el amor en todos los colores, pero no en todo el mundo es así. Por suerte hemos avanzado mucho. Ya no son los tiempos en los que el amor prohibido podía costarte la vida. Hace poco tiempo, en otros países, las parejas mixtas enfrentaban un peligro real. No estamos hablando de una película, sino de historias trágicas y muy reales. El amor se vivía con miedo, pero actualmente el amor está superando esas barreras. En la variedad está el gusto, dice el refrán, y en el amor las diferencias no son una debilidad, son una fortaleza. Cuando se manejan con madurez, nos enriquecen y nos hacen más fuertes. Cuando el amor llega así de esta manera, uno no tiene la culpa. Uno no se da ni cuenta. Tú estás enamorado, ¿no? Claro, vale. De mi esposa, por supuesto, obviamente. Saludos a tu esposa que está en sintonía de este espacio. Mire, queremos que ustedes nos cuenten esas historias, queremos saber además dónde pudiese estar la controversia. Hay muchas historias, como mencionaba Carla, que aplican desde la literatura. Por ejemplo, Romeo y Julieta es un ejemplo clásico de esa controversia por el debate que se da allí, por lo trágico incluso de que puede terminar esta historia, y como esas hay muchas otras, pero el abanico es amplio y depende incluso del contexto cultural donde se desenvuelve esa historia, depende de lo religioso, depende de la percepción, de los gustos, o sea, depende de muchísimas cosas. Nosotros hablábamos incluso fuera de este espacio acerca de esto y surgen una serie de elementos allí que quizás a veces no nos damos cuenta y bueno, se genera la controversia, el conflicto, ¿no? Lo prohibido, la cosa, o sea, ¿qué hay allí dentro de un amor controversial? Fíjate que era como muy... Ya bueno, ya después se volvió trillado. Las novelas venezolanas siempre mostraban una tramoya, trama, una cosa. Sí, no, pero siempre marcado por el tema social. Un amor controversial en ese sentido. Una mujer que no tenía muchos recursos se enamora de un tipo muy adinerado o viceversa. Se daba mucho por allí. Y o si no terminaban siendo medios hermanos porque la vida... María Teresa y Danilo, por ejemplo. La Esa canción, canción. por supuesto, la sabes, ¿no? Claro. Bueno. Mira, momento de presentar a nuestro invitado, ¿te parece? Adelante, que vamos a debe ver de qué conocer, se trata. Sí, que debe conocer muchísimos elementos importantes además que consideremos porque en ese tema del amor, pues bueno, pueden pasar muchas cosas. Vamos a ver quién nos acompaña el día de hoy. Adelante. Es que nos pusimos románticos. Ajá, Y por ende entonces entonces se puso así la entramos luz en más contexto. tenue, la cosa. Y bueno, presentamos a un amigo de la casa, Harold Tovar. ¿Cómo estás, psicólogo. Harold? Psicólogo. Hola, bueno, nuevamente agradecido de estar aquí, es fantástico ese programa y el tema de amores controversiales, bueno, es muy, muy amplio y tiene que ver como lo que dijeron, o sea, cultural, social, tiene que ver con edades. Me gustó mucho la introducción, lo enfoca más quizás hacia otro tipo de amores que antes eran mal vistos y actualmente Como ha no tienen cambiado, mayor, exacto. sí, no hay mayor problema, pero el amor inicialmente, aparte de toda la producción de serotonina, oxitocina que hay en el cerebro, es una decisión, ¿ok? Nosotros decidimos amar. Y como Tú dices, decisión... ¿no pasa de manera a veces involuntaria? Cuando pasa de manera involuntaria, mira, no podemos estar tan seguros que sea genuinamente amor, a menos que sea por un hijo. Ok. Que hay algo instintivo que me Automático, obliga a sí. amarlo.
Pero cuando es, en el caso de las telenovelas venezolanas, que de repente de la nada van caminando en la calle, se chocan los dos y Igual, amor a primera ya hay vista. flechazo a Te primera cayeron unos vista. libros, el otro lo recogió. Ajá, ¿sabes? y bueno, y ahí empezó el amor. Mira, es complejo que sea así, porque el amor tiene que ver con una construcción. O sea, cuando es amor genuino, es una aceptación, es un compromiso día a día, y ahí hay toda una construcción, aun y cuando sea controversial. Pero claro, de repente lo que dice uno por ahí, pues un correntazo, una cosa, una mirada, bueno, ya se produce como un flechazo ahí, como dicen, ¿no? Separemos entonces dos cosas. Una es amor como estructura, Ok. y lo otro sería ese flechazo, esa atracción. Muy Bien, bien. puede ser física o emocional. Pero la atracción tiene una estructura en específico que puede morir en cualquier momento. El amor quizás tiene una estructura mucho más formal y más larga que es difícil de apagar. Mira, y es posible que además cuando estos amores sean controversiales, o sea, ciertamente son imposibles para algunas personas y genera tanto conflicto que eso hace que eso se vuelva como más, como más difícil de soltar, o sea, genera allí una conexión. Cuando nos dicen que algo no, nosotros decimos sí, o sea, eso aplica justamente en estos amores O sea, controversiales, ¿verdad? pareciera que lo que Parece que lo- se vuelven tan intensos. Claro, ¿será? porque pareciera que lo prohibido entonces como que te llama más, ya te llama más, mira, no te veas con ese muchacho o con esa muchacha, no me parece. Y resulta que La entonces- distancia puede considerarse como parte de un elemento de un amor controversial, Mira. si no están claras las cosas. Si hablásemos de la distancia hace 20 años, se comprende quizás más fuerte. O sea, la distancia hace que yo romantice la idea de la otra persona porque me cuesta mucho irla a ver. Idealización, todo eso. Sí, la idealizo, la romantizo. Pero actualmente con la tecnología hay distancia, sí, pero la conversación es tú a tú, o sea, es en tiempo real. Claro, pero no hay abrazos, Harold. No hay abrazos, no hay contacto y bueno, eso es distinto. con respecto a lo prohibido, o sea, que- Dentro de lo prohibido, habría que ver en qué estructura está la persona. Fíjate, Ok. en la adolescencia, lo prohibido va a ser altamente llamativo. Altamente llamativo. ¿Por qué? Porque yo estoy en un proceso de formación y hay cosas que me van a llamar la atención, quizás hasta por llevarle la contraria a mis figuras de autoridad o llevarle la contraria a la sociedad. En la adultez, lo prohibido sigue siendo una decisión, pero puede tener algún dejo o algún bagaje de ciertas estructuras adolescentes. ¿Qué pasa? inmadurez. No voy a decir que es exactamente inmadurez. Es quizás algo que quise hacer y no lo hice en otro momento y entonces se vuelve prohibido y ahí lo atractivo y lo sistemáticamente atractivo de hacerlo prohibido. En la controversia, desde tu punto de vista, los casos que has recibido, ¿cuáles pudiesen ser esos elementos en nuestra sociedad? ¿No? Ya hablábamos un poquito, bueno, en tiempos pasados, el tema incluso del hecho económico, o sea, era como muy evidente, muy marcado. De hecho, se evidenciaba también en producciones como las novelas, o sea, evidenciaban mucho este tipo de cosas y eso se volvió como un estereotipo. Pero yo creo que se ha roto, o sea, la controversia ahorita puede abarcar muchos espacios. ¿Te ha tocado de repente un caso que tú digas, wow? Yo diría que no se ha roto, yo diría que más bien ha mutado, ha cambiado. ¿Cómo piensas que ha mutado? Bueno, porque ajá, antes estaba marcado como que uno tenía más y uno tenía menos. ¿Y ahora? Ahora entonces acontece que algunas personas quizás se enamoran de uno u otro para aprovecharse de alguna situación económica o el tema de los Ah, tú lo sugar marcas daddy por y este tipo. intereses. Exacto. O Puede sea, ser. ha mutado ese tipo de situaciones. No sé cómo lo ves, Harold. Fíjate, el sugar daddy dentro de esa estructura ha existido Dios. toda la vida. Y eso ha pasado toda la vida y hay relaciones que se han estructurado en base a eso. O sea, recordemos que hace muchos años estaba la dote o estaba el acuerdo entre familias para que alguien se casara. Y ese acuerdo tenía que ver con algunos aspectos económicos. Pero actualmente el tema de los amores controversiales creo yo que tiene más que ver con cierta estructura moral y cultural. ¿Ok? Más que cualquier otra cosa, inclusive más que el dinero. Aunque sigue existiendo quizás ciertas opiniones sociales, cuando hay una diferencia grande de economía entre las dos personas, no es tan importante como que tenga que ver con la cultura. O, por ejemplo, la edad. Voy a dar un ejemplo básico. Contesten ustedes, ¿qué es más común? Que una persona, que un varón mayor esté con una muchacha más joven o que una mujer mayor esté con un muchacho más joven. No, obviamente será que el hombre mayor. No se trata de que sea más común, pero se trata de que es más aceptado. Es así. Ok, fantástico eso. Porque resulta que las mujeres que tienen cierta edad muchas veces desarrollan el mismo gusto que algunos varones por personas menores que ellas. Y entonces lo podemos buscar por internet, le dicen colágeno y estas cosas. Ajá. ¿Y qué pasa? Ahí hay una aceptación de ambos.
Claro. La aceptación viene desde el chamo y viene desde la mujer. Pero es que Igual además, si del estás otro hablando lado. del amor, te estás enamorando desde la persona, no importa cuántos años tenga esa persona, No. se trata de esa conexión que generas allí. Claro, evidentemente hay condiciones asociadas a la edad que haces que genere pues, mayor pero es más conexión. controversial si, por ejemplo, esa señora tiene dinero, o sea, tiene una capacidad monetaria. Mira, hay una En ese canción contexto, llanera, la viuda ¿no? del Llanera, millonario. llanera. Ajá. No me acuerdo cómo se llama. Ahorita la buscamos en la pausa. Sí, sí. Pero bueno, va a ser más controversial, exacto. Si aparte de sumas que ese es mayor, elemento. le sumas el elemento de que tiene dinero y el otro muchachito, como en la canción, era un peón de la finca. Oye, sí, es más controversial. ¿Que puede existir amor ahí? Sí. Pero partiendo de lo que estaba diciendo Jocelyn, hay cierta estructura que el adulto que es mayor, o sea, hombre o mujer, tiene mayores habilidades, mayor conocimiento, mayor experiencia que va a utilizar a su favor dentro de la relación. Esto no quiere decir que no sea amor, pero hay una desventaja. Bueno, hay por ahí una que dicen que le gustan mayores. Pero eso tiene que ver con unas canciones, una cosa. Yo creo que, o sea, ahorita afortunadamente se aceptan muchas cosas que antes eran un símbolo de controversia. Ahora las controversias parten a veces hasta de temas ideológicos, por ejemplo, puede suceder. O sea, cuando son temas incluso hasta religiosos más complejos, también se dan esos amores controversiales. No encuentras, o sea, te puedes enamorar incluso de una persona y no encuentras elementos en común o una conciliación y eso termina siendo algo prohibido, comienzas a generar ciertas barreras, algo controversial porque no es aceptado, digamos, en la sociedad y al final eso va a influir. ¿Qué tanta influencia tiene eso que dice la gente, que piensa la gente, sobre todo si el entorno es el familiar? Por ejemplo, en un caso religioso o de ideología política, que lo hemos visto no solo en nuestro país, en cualquier otro espacio. O sea, eso ha sido símbolo también de ya va. No se puede, no tenemos elementos en común, no coincidimos en estos temas y esto se vuelve controversial porque, bueno, te puede gustar a alguien, puedes amar a alguien, pero hay cosas que no son negociables. Aunque para mí eso no tiene nada que ver, pero para ciertas personas eso puede ser importante. Bueno, fíjate, dentro de esos dos ejemplos que pusiste, como el religioso y el político, supongamos que primero está la estructura de la familia. Nosotros somos seres sociales y vivimos en comunidades, vivimos dentro de familias, ¿ok? Por más que yo de repente decida mudarme, me va a interesar la opinión de mis familiares cercanos. Pero cuando estamos enamorados, o sea, hay como una subestructura donde yo estaría enamorado de esa persona y esa persona estaría enamorada de mí. Dentro de esa subestructura, si el tema religioso o político tiene mucha fuerza, pues no se va a dar No el amor. va. No. Ahora, si el tema religioso político pasa a un segundo plano en función de lo que ambos sentimos, en cierto punto yo voy a empezar a negarme a lo que mi familia me está diciendo y voy a ir por aquello que me está llamando, que se supone que es el amor. Y esto sería lo correcto. ¿Por qué? Porque si yo siento algo por otra persona, esas diferencias no van a existir. De hecho, pueden haber puntos de convergencia. Hablemos de política. Bueno, yo tengo mi postura, yo tengo mi creencia, y dentro de mi creencia yo puedo contrastarla con ella. Pero no va a haber una discusión por eso. ¿Por qué? Porque Además se establecen reglas claras, es decir, Claro. no hablamos de este tema. No, hay que hablar. Pero, Hasta cierto punto, pero pues, hasta ya cuando cierto la punto, cosa exacto, es- va a haber un límite. No va a ser lo mismo que la opinión de su tía con la opinión de mi tío, que quizás van a ser un poco más radicales, porque ellos dos no están enamorados. En cambio, ella y yo sí. Entonces, ahí habría un espacio de convergencia. Si no lo hay, no es amor. Hay una atracción que se ve limitada por el tema político o religioso. Y pero el tema religioso quizás tiene otros elementos un poco más... Muchísimo. Más de raíz, complejos, ¿no? claro. Muchísimo, Hay gente que se muchísimo. ha convertido a otras religiones por entrar en esa relación. Y ahí me das la razón, o sea, tú vas Influencia. modificándote. No, yo estoy enamorado de tal persona y esta persona es de una religión distinta a la mía. Y entonces para que su familia me acepte, yo debo tratar de convertirme a esa religión. Puede que yo tenga mi resistencia y entonces yo pongo en una balanza qué es lo que yo quiero. Si quiero estar realmente con ella, bueno, tengo que hacer este paso 1, 2, 3. Pero estaría aprendiendo yo mis principios, o al menos mi esencia, lo que significa para mí. Es una decisión. Ok. Es una decisión desde el principio. Entonces, si mi decisión de estar con ella está por encima de inclusive la creencia religiosa, yo lo hago. Si mi decisión de estar con ella no está por encima de mi creencia religiosa, va a ser el punto de quiebre. Y el peso de lo que diga la sociedad lo establece el individuo. La cada quien. La importancia. importancia que tiene, lo que decía Jocelyn también. Va a haber mucho peso dentro de la presión grupal y la presión social que te puedan ejercer. Pero es que en la vida nosotros decidimos qué hacer. Tú decides qué medias te pones hoy.
Y así te diga, mira, sería bueno que utilizaras medias blancas. Tú Yo las quiero decides usar si te negras. pones negras, blancas, rosadas o no te pones medias. Muy interesante. Mira, cuando incluso, bueno, lo hemos visto, yo no sé si pasaba mucho, que hubo un tiempo donde, por ejemplo, el tema del fanatismo por el béisbol fue tan Tal. fuerte que era caraquista, magallanero, y siempre terminaban juntándose. O sea, esa atracción por algo que sea distinto a uno, parte también de esa conexión que generamos con otras personas. O sea, nosotros buscamos algo distinto o buscamos algo que generalmente se parezca a nosotros. Dicen que por los Varía. opuestos se atraen. Ajá. Pero debe haber puntos de convergencia, debe haber puntos de algo que me guste de la otra persona. Si no existe ese punto es difícil porque de repente a mí me gusta ir a comer pescado frito en la playa. No, pescado frito en la playa. Y a ella le gusta el sushi solamente. Entonces, mira, en la playa no venden sushi. Mira, ok, vamos de repente a comer pescado frito y otro día vamos a comer sushi. Si yo no tolero ir a comer sushi, empezamos con un conflicto. Y no es que yo tengo que aceptar siempre comer sushi o ella tiene que aceptar siempre comer pescado frito, pero debe haber puntos de convergencia. El acuerdo. Claro. Y dentro del acuerdo, vuelvo nuevamente con el tema de las decisiones. O sea, cada quien decide qué va haciendo. Si grupalmente a mí me obligan a hacer algo, No hay obligado No es nada. mío. A la gente no le gustan las Exacto. cosas Obligado a nada. obligadas. Mira, obligado a nada, pero hay gente a la que sí le gusta el conflicto. Y ya vamos a ahondar un poquito en este sentido, si eso está asociado de repente a algún tipo de apego, algo así que se haya generado, porque hay gente que si no hay conflicto, No hay nada. se aburre, ¿vale? O por ejemplo, también a veces hay, como dicen en teoría, entre comillas, la oveja negra de la familia. La muchacha que siempre lleva al novio que no le gusta a la mamá o no le gusta al otro. Bueno. También eso pasa como para llevar siempre la contraria, que era parte de lo que decía Harold. Pero eso me lo vas a contestar al regreso de esta pausa. Harold Antes, Tobar. exacto, Un momento de antes publicidad. vamos con nuestros amigos del Banco de Venezuela. Y es que volver a clases es más emocionante con el Banco de Venezuela. Paga y pégala con BDB App usando Pago Móvil BDB QR. Y participa por el reintegro inmediato del monto total de tu factura. Podrías llevarte los útiles escolares de tus pequeños completamente gratis. Banco de Venezuela, el mayor valor eres tú. Hola, vale. Hay muchas maneras de vivir los amores controversiales, porque a pesar de las edades y de los amores prohibidos, el amor es mágico, pero la gente lo vive a su manera. Pero en el video que te voy a mostrar, explican unos datos precisos e interesantes sobre los amores controversiales. Escucha. Para el amor no hay edad. No es lo mismo tener 25 años y estar con alguien de 15 que tener 40 y estar con alguien de 30. Y sí, en ambos casos la diferencia de edad son 10 años. ¿Pero qué cambia? Es bastante simple e incluso va más allá de la legalidad. Se trata de la desigualdad de poder y de madurez. Piensa en lo que tú sabías a los 15 años y cómo resolvías un problema en ese momento. Ahora piénsate a los 25. Ya tenías más herramientas, ¿no es cierto? Imagínate a los 35, 45, 55 y así sucesivamente. Ya, pero está poniendo un caso extremo. No hablemos de alguien menor de edad. Hablemos de alguien de 21 con alguien de 31. Ahí los dos ya son adultos. ¿Realmente podemos decir que una persona de 21 años tiene un desarrollo emocional, psicológico, vivencial similar al de alguien de 31? A ver, evidentemente no todos tenemos las mismas vidas ni vivimos las mismas experiencias y situaciones. Y seguramente habrá casos particulares en donde alguien de 21 sea incluso más maduro que alguien de 40. Sin embargo, en términos generales, los primeros años de adultez son años en los que aún estamos formándonos. De 17 a 18 años no es que se te cambie la vida. Y en donde además somos sumamente influenciables. Ajá, pero también hay quienes apoyan estos amores. Fíjate. Mucha gente critica a las parejas que tienen grandes diferencias de edades entre ellos. Pero déjame decirte una cosa, yo los aplaudo. Aplaudo a esas parejas que son capaces de hacer caso a su corazón. A esas parejas que son capaces de cogerse de la mano y ser felices porque encontraron el amor. Que no les importa el qué dirán. Porque si solo vives pensando en el futuro, estás muerto en el presente. Y mientras tú reflexionas sobre si has vivido en algún momento un amorcito controversial o has visualizado alguno, yo sigo buscando en las redes. Síguenos, dale like, comenta y comparte. Estamos de vuelta en el único podcast controversial de la televisión venezolana, no en vivo. Así es que, pero amores Aunque en controversiales. En vivo a veces controversial. Exacto. Mira, entonces Aurelín deja la pregunta abierta, pero ella no responde. Esto también viene a comprometerlo a uno, ¿ah? Tienes que responder también, Aurelín Monzón. Mira, te preguntaba también en la pausa, a propósito de esto que mostró Aurelín,
sobre qué has visto en consulta, qué es lo más frecuente. También Jocelyn hacía también de otra forma otra pregunta, pero quisiera que respondieras esto en particular. ¿Qué es lo más común en ese sentido con respecto a las edades que ves en consulta, Harold? Bueno, las edades generalmente y culturalmente en Venezuela, el hombre es un poquito mayor que la mujer. Eso es lo más común, ¿ok? Ahora, hay casos en específico donde o la mujer o el hombre es bastante más mayor que su pareja. Y lo que yo he podido ver en consulta, que es controversial, es que cuando la diferencia de edad es muy amplia, el tema está en presentarle, cuando la pareja ya está estructurada, ya es formal, presentarle a esa persona al resto de los familiares. Porque ahí sí importa mucho el que dirán. Claro. O sea, yo he tenido mujeres en consulta que le llevan bastantes años a su pareja. ¿Estamos hablando de cuánto, más o menos, aproximadamente? Bueno, yo he tenido... Mujeres a los caballeros, lo que Sí, decíamos hace rato. mujeres 20. que le llevan 20 años a su pareja. Ok. Y entonces, dentro del qué dirán, estos familiares, mira, el primer choque es, bueno, no solo es que es mucho menor que yo, sino que van a decir que me está utilizando, van a decir que se está aprovechando de mí. Yo no soy quien para juzgar. Ella está yendo simplemente porque quiere ver cómo hace una introducción lo más amable posible de esta persona con quien ella decidió estar al resto de sus familiares. Y eso es complejo. Pasa con hombres también, pero como decíamos anteriormente, culturalmente es un poco más aceptado esto. Y claro, tiene otras aristas en el medio. Mira, hay muchas historias. Bueno, Carla nos recordaba algunas de ellas y yo hablaba de Romeo y Julieta, pero París y Helena de Troya, por ejemplo, ese fue un amor que llevó a la guerra. O sea, la historia está marcada por distintos amores en distintas circunstancias que nos ha llevado a cuestionar incluso si era necesario de repente ese amor. No te enamores de esa persona. O sea, a veces no podemos, eso es lo que te preguntaba hace rato, o sea, es una decisión, pero a veces hay cosas que no podemos controlar, los sentimientos son una cosa seria. Hay quienes dicen, piensa con la cabeza y deja, o sea, que fluya el corazón, pero no dejes que él tome decisiones. ¿Qué hacer? ¿Cómo manejar este tipo de situaciones? En el caso de la edad creo que se vuelve como lo más común. Y en este caso sería que uno se preguntara de repente qué tan importante puede ser lo que digan los demás, porque al final es tu vida y quien la va a manejar eres tú. Y bueno, si te das ese tortazo, es decir, si al final el exterior tiene, digamos que tiene la verdad o no se equivocó, pues es una experiencia más. O sea, ¿qué puedes hacer? ¿Cómo manejar este tipo de situaciones, incluso cuando la controversia va sumando más conflictos y más complicaciones? Mira, O sea, ¿qué le dices tú de repente? en el caso de París y Helena de Troya no eran de clase social común. Y por eso es que pasó lo que pasó. Que se da todo lo que se da. Pero si yo o sea, sigue siendo una decisión, porque por ejemplo, si yo me busco una persona con quien deseo vivir un momento, deseo vivir un tiempo y Pero es que a veces no te lo buscas, a veces llega. bueno, desde la perspectiva de la psicología Sí, uno no, engancha con no eso. llega, porque hacemos match. ¿ok? Ok. No es que de repente, como en las novelas, yo salgo a la calle, me tropiecen, me enamoré de esa mujer Es que me verdad. tropezó, porque capaz que no soy correspondido por ella. Entonces es algo que se va haciendo macho. O sea, una cosa se pega con la otra. Lo que estábamos hablando al principio de la atracción y lo que es el amor. Sí, exacto. Y entonces, si yo decido vivir, cada acción que yo tome va a tener una posible consecuencia. Si más allá de las posibles consecuencias que yo creo que me puede traer, yo sigo decidiendo vivirlo, como cambiarme de religión, como dejar quizás de hablarme con algunos familiares, mira, es mi decisión. Y eso puede que construya un poco más esa estructura formal del amor dentro de mi cerebro. ¿Ok? Si le preguntamos a un neurólogo, va a decir que el amor es oxitocina y dopamina, con un poquito de serotonina. Entonces, mientras eso se produzca, va a existir el amor. Cuando haya una disminución de esto, no existe. Pero si somos netamente químicos, si vamos a la neuroquímica, pero dentro de la estructura de la conducta y del compartir, es donde está el amor. Ahora, la atracción es otra cosa. La atracción es algo que es momentáneo y puede durar, pero en algún momento se acaba. Ejemplo, cuando las parejas tienen una diferencia de edad muy amplia, no es lo mismo que una mujer de 50 esté con un chamo de 20 que una de 70 esté con uno de 50. Exacto. ¿Por qué? Porque físicamente a los 20 tienes ciertas necesidades o exigencias que a los 50 ya has pasado. En la etapa de evolución y de madurez personal, a los 20 piensas muy distinto que a los 50. Entonces, la misma estructura de la relación a los 50 no es la de los 20. En ambos casos. ¿Se entiende lo que quiero Sí. decir? Sí. Entonces, el amor se puede dar a cualquier edad, sí, pero es algo que se construye, no es algo que nace de la nada, que es una chispa que se prende y como lo romantizamos decimos que, oh, sí,
se lo preguntas a un neurólogo y te dice, bueno, está full de oxitocina en este momento y entonces empiezan a aparecer los poemas y todo lo demás porque es producto de tu cerebro. Ya después hay una construcción en base a eso. Quien ha vivido en pareja sabe que el amor es algo complejo. Porque tú amas, pero hay veces que como que no quieres escuchar o no quieres estar. Y después dices, O chocas. O sea, claro, puedes amar, pero y puedes no chocar chocas mucho con esa persona. y tienes que chocar y es normal. Pero luego bajan las aguas y hay un punto de convergencia nuevamente. Mira, hay otros casos que entran en esos amores controversiales. ¿Qué ibas a decir tú? ¿Tienes una historia? No, más O que sea, nada- no, me refiero a una historia de estas que compartimos. Decíamos hace un No. rato que a lo largo de la historia han sido amores controversiales. No, lo que estaba pensando era que obviamente se vuelven controversiales una vez se dan a conocer. Es decir, si no, Claro. no es controversial si tú lo La gente no tú opina sobre lo que no sabe. Exacto. Pero ¿qué pasa ahora? El tema de las redes sociales. Entonces, la gente hasta cuando ya toma la decisión de estar juntos, quizás ahorita le ha bajado un poco, pero antes estaba incluso en Facebook en relación con yo no sé quiéncito, que si no me pusiste, que si no me colocaste, que tienes que colocarlo incluso. Y saber quizás en algún momento en cuándo da ese paso en colocar una foto, en colocar algo en las redes sociales. Oye, porque al momento en que lo coloques, olvídate que te van a escribir. Es decir, eso es dar un paso en el cual ya tú estás expuesto a que te digan algo. Mira, ya también. aparecen los que estaban muertos en otra vida. La perdí, ¿Qué pasó? o La volví, perdí, ya no publicó volví. más fotos, está sola. Te casaste, ¿no? Tú siempre fuiste el amor de mi vida. Porque hacen eso, ¿verdad? Eso. ¿Qué pasa allí? Bueno, pasa también cuando la persona se muda de país. Ajá. Cuando te mudas de país, que ¿Qué ya estás viendo pasó? ya, ajá, eras el amor de un gentío que no te lo Sí, dijo nunca, que vivía al nunca lado tuyo. apareció. Pero te lo dicen cuando ya estás por allá. Mira, aquí hay mucha tela que cortar, porque ¿qué pasa? La decisión de tú poner en tus redes sociales, acuérdate que las redes sociales es como un universo aparte, ¿ok? En las redes sociales tú pones algunas cosas, tú no pones todo. No pones tus tristezas mayores, no pones tus frustraciones. Quizás en algún punto algunas personas ponen, qué cola tan fastidiosa y una carita brava. Y Bien. después la quite, ay, qué helado tan sabroso. O sea, chévere. Pero el común denominador no es así. Y de hecho, no es tan natural que sea así porque tú te debes vivir el momento. Si tú tomas la decisión de poner tu relación en las redes sociales es porque quieres que el resto del mundo lo sepa. Y si quieres que el resto del mundo lo sepa, no es que esté, ojo, yo hablé de esto en otro sitio, no es que esté ni bien ni mal. Ajá. Es una decisión tuya. Lo mismo que publicar el plato de comida que te fuiste a comer en el restaurante. Esto se hizo tan famoso que hay restaurantes que son instagrameables, pero las relaciones no deberían ser instagrameables. Pero a veces uno de los dos, de repente, ¿por qué no me colocaste? Lo que Si ya pasa, salimos mira, yo juntos y no me creo- colocaste la foto, Ahí ¿será es que no donde me voy. amas? A veces para uno, después como de ciertas experiencias, uno puede decir, yo no voy a compartir este tipo de cosas, pero tiene que ser una negociación. O sea, hasta eso, porque se vuelve un elemento de nuestra vida el tema de las redes. Hasta eso hay que conversar. Y las amigas que te Mira, dicen, ¿qué te "Jocelyn, no puso la parece? foto". Que- Jocelyn, no, no- no me pasa. No, bueno, o sea, pero tengo tú tienes amigas un muy ejemplo, pues. maduras en ese Es un sentido. supuesto, es un Es un supuesto, tranquila. Sí, bueno, uno comienza a cuestionarse ciertas cosas. O sea, yo no pediría de repente estar presente en todas las fotos, pero sí de vez en cuando así como que, ay, te etiqueté en esto, ¿y por qué no lo compartiste? ¿Por qué tú no lo compartiste? Salió ¿Qué igual. pasa aquí? Pero fíjate, habría que ver la estructura de la otra persona. Ajá. Si la otra persona lo que publica de vez en cuando son gaticos volando, y no tú ves todo su historial y lo que hay son gaticos volando, atardeceres y que si una foto del tipo así y más nada, decirle, mira, me tienes que publicar, me tienes que poner. Ay, no, qué fastidio, Es sí. absurdo. De hecho, raya en lo intenso. O sea, no es la estructura de lo que yo publico. No me gusta publicar a mis parejas y bueno, decide la otra persona si se queda con eso o no. Pero si la persona publica hasta la taza de café que se tomó Y no te publica. y no te publica Ahí y hay no un te problema, comparte, hermano. mira, sí hay un problema. Pero es una negociación, o sea, es decir, Yo en las creo que relaciones de esas cosas en pareja hay un algún momento- capítulo, el capítulo digital. Yo creo que ya lo hablamos en una oportunidad. Sí, sí, Pero hay forma parte de cosas- la controversia, porque esto podría ser incluso un detonante para un conflicto, Harold. Sí. Es Es. cuando, muchas por ejemplo, ¿qué pasa? Vamos a suponer que la otra persona sí se dedica a publicar todo, su estado de ánimo, lo que siente, y Su vida entonces publica personal. a su pareja en los sitios donde está, pero la pareja no habitualmente no lo hace, publica que si pensamientos o cosas por el estilo, pero no hace dedicatoria. Puede generar un conflicto si no se negocia. Pero ahí tenemos que apelar a la lógica. Si la persona 5 años antes de conocerte no publicaba nada, ¿cuál es tu necesidad de que publique ahorita? O sea, públicalo tú y etiquétalo.
pero de Y resto... si lo comparte, pues verse la prueba de fuego. Mira, hay otras controversias que se suman y creo que es algo como muy común que vemos en las redes sociales y tiene que ver cuando de repente uno de los dos tiene hijos y la otra persona no. Porque eso también tiene que conversarse. Hay cosas que de repente una persona que no tiene chamos no va a entender. Y eso también de repente tiene que ver con la edad o hasta con los gustos. Esa persona a lo mejor decidió no tener hijos. Pero tiene que entender que esa otra persona tiene ciertas responsabilidades con una vida que hizo antes y que va a estar presente a lo largo de toda su existencia. Pasa de repente cuando son ambos padres solteros. O sea, hay una responsabilidad como... o sea, la decisión de repente de unir, porque en algún momento va a pasar de unir esa familia, ahí entran un montón de cosas. Si está presente la mamá o el papá de estos niños por otro lado y te dicen, no, yo no quiero que compartan con esta persona, y por este lado también se da eso, o sea, ahí genera como cierta controversia. Se genera controversia de repente cuando los hombres ven a una mujer, no tienen hijos, ven a una mujer que tiene un hijo, ahí hay controversia también, me le acerco, no me le acerco, esa mujer tiene otras prioridades, o sea, ese tipo de cosas pasa y son muy comunes en este momento. Claro, y es que todos son seres humanos, pero fíjate, dentro de la consulta psicológica, cuando viene un padre soltero o una madre soltera con hijos y decide tener otra pareja, yo les digo, mira, ¿tú estás seguro de que te quieres quedar con esa persona? Sí. Entonces espérate un año para que le presentes a tus hijos. Un poquito. Espérate un año y medio. ¿Por qué? Porque pasa muchísimo que nosotros como seres sociales y seres que tenemos necesidades, nos separamos de nuestras parejas, de las mamás o papás de nuestros hijos, y bueno, eventualmente en 6 meses buscamos otra persona. Y esa otra persona creemos, porque estamos full de oxitocina y serotonina en nuestro cerebro, que va a ser la persona perfecta para el resto de la vida. Y pasan 2 meses y se acaba la relación. Y entonces se lo presentaste a tu hijo o a tu hija. Ahí se complica. Y es la ahí cosa. donde se complica la situación. Claro, porque le creas una idea, una expectativa también al chamo o a la No, niña, y al niño. estás vinculando sentimientos que tú no puedes controlar. Y emociones que tú no estás puedes controlar. casi que forzando una vinculación. O sea, es muy importante que se entienda esto. Quien está buscando esa nueva pareja eres tú. Tú no puedes buscarle un sustituto paterno o materno a tus hijos. Es así. No, tú vas a buscar una nueva pareja para ti. Eventualmente en el tiempo, como dije, el amor se va construyendo. Cuando te des cuenta que, mira, sí, vas a estar con esta persona 5 años, 7 años, mira, es buena idea introducirlo a tus hijos. Ahora, pasa muchísimo que la otra persona, o sea, el otro padre, no quiere que esa persona comparta con sus hijos. Pero si tú tienes 3 años con esa persona y has tenido una estructura formal de relación Va a pasar. y eventualmente ya lo quieres compartir, mira, la otra persona después de 3 años de ver que tienes el mismo novio o novia, va a decir, bueno, como que sí se va a quedar con No, este y o de esta para repente va a siempre. evaluar. Yo creo que en un sentido de madurez como muy amplio va a evaluar cómo esa persona se la lleva con tus hijos. Porque si los Claro. trata bien, yo estaría gustosa de que compartieran con esa persona. O sea, no hay ningún problema. Pero también pasa por la madurez que tenga esa persona que se va a vincular con ese otro u otra, sabiendo que tiene un chamo o una niña. O sea, tienes que saber de que en algún momento vas a vincularte con ellos, obviamente, y forma parte de su día a día, Es ¿no? que cuando te enamoras de esa persona, te enamoras de todo, de alguna Su entorno. forma. Exacto. No De puedes todo. enamorarte de esa persona y decir, bueno, yo no quiero a tus hijos. O sea, ahí funciona, ahí se puede generar una controversia. Es que ahí no es amor. O sea, te gusta la persona, pero Pero te no gusta una estás- idea de la persona que no es real. La idea de la persona es que ella, en el caso de los varones, ella es madre, ella es hija, ella es ex esposa, porque tienes que tener un contacto más o menos mediano, un puente comunicacional con el papá de tus hijos. Claro. Y entonces tú, al entrar en esa relación, tú tienes que saber esto a priori, o sea, desde el inicio. Si tú solamente aceptas la belleza de ella, pero no el resto de su entorno, entonces no estás enamorado. O sea, te gusta esa persona y ya, y puede servir para disfrutar un rato, pero no vas a establecer una relación formal con ella. Complicado, señores. Son parte de los amores controversiales. Si usted tiene un caso de amor controversial, O imposible. Colóquelo allí en aldía.tv8. Roger Villegas TV, yo soy Lin Correa con doble S. Ya venimos con más. Quédese con nosotros. Valer. Estamos de vuelta. Estamos de vuelta en este espacio. Usted se pregunta de qué está hablando esta gente el día de hoy. Ahí apareció nuestro capítulo, Amores Controversiales. Aquí la controversia ha pasado por muchos espacios y muchos aspectos. El tema social, el tema cultural, obviamente de religión, el tema político. También... Económico. Exacto, económico. La Político, maternidad, cultural. la paternidad, cuando ambos ya hicieron una vida y obviamente esa vida finalizó con esas otras personas y bueno, deciden en algún momento emprender otro camino con otra gente y bueno, hay hijos involucrados, eso también a veces genera una controversia, incluso para la gente que está alrededor de nosotros, porque empiezan mosca, pendiente,
tal cosa. Claro, entiendo que hay gente que te quiere y que hay gente que te quiere cuidar, ¿no? ¿Qué elementos tenemos que analizar nosotros cuando decimos, bueno, voy a establecer esta relación formal con alguien? ¿Cuál sería el ABC, según tu punto de vista, para nosotros quizás dar ese paso de formalizar una relación? ¿Qué Sobre elementos todo hay en que estos analizar? tiempos, que yo creo que el compromiso es como muy cuestionado, pues. Yo creo que el punto básico, y quizás me van a funar por esto, pero es que el punto básico para establecer una relación formal es el tiempo. Porque puede que en un momento tú conozcas a una persona y tú la idealizas, te haces una idea de quién es esa persona, pero no te vas a dar cuenta de todo lo que es esa persona a menos que convivas con esa persona un tiempo, o sea, mantengas tiempo con ella o con él. Pasa mucho que por la impulsividad de la relación tú quieres mudarte inmediatamente. Entonces, si no tienes hijos, no tienes mayores responsabilidades, chévere. Pero siempre con el cuidado de que, mira, esto se puede acabar en cualquier momento. Pero cuando tienes hijos, cuando tienes otras responsabilidades, cuando tienes trabajos que son muy demandantes, Claro. decirle a una persona, mira, vamos a poner un ejemplo que no es real. Yo vivo solo y entonces yo estoy demasiado ocupado trabajando y conozco una muchacha hermosa y le digo de una vez, mira, ¿sabes qué? Yo en mi soledad estoy obstinado, múdate conmigo. Bueno, Y ahí vemos qué pasa. sí, y ahí vemos qué pasa. Puede que eventualmente ella se fastidie de que yo llegue tarde todo el tiempo, que yo esté ocupado todo el tiempo y me deje y se fracturó la relación. Y quizás si yo duraba más tiempo con ella, ella se iba habituando a cómo era mi estructura laboral, puede que hubiese funcionado. Mira, eso a veces también es como muy determinante, o sea, el tiempo. Yo en una oportunidad conocí como una historia y era alguien que estaba completamente dedicado a su mamá que estaba enferma, a su hija, era una persona que sí tenía ganas de, pero entre sus ocupaciones laborales, o sea, ¿qué te puedo ofrecer? Y le dijo así como que, ajá, pero mi panorama es este. Yo honestamente no te puedo ofrecer una relación de este tipo porque no voy a compartir el tiempo que tú quieres compartir conmigo. Y va a pasar, uno, o te vas a buscar a otra persona que digamos, pueda satisfacer ciertas necesidades o ciertos requerimientos que tú tienes en este momento y ahí se va a complicar la cosa porque va a entrar un tercero a la relación o sencillamente te vas a decepcionar, te vas a marchitar, te vas a sentir triste porque yo no te estoy dando lo que tú. Entonces tú decides si te quedas así como estamos, como que sí, no, a veces y cuando podamos, o sencillamente no, pues. Y eso también está claro. Yo creo que establecer límites, además que saber qué hace esa persona. Si es una persona, la conociste, extremadamente ocupada, tienes que estar consciente que esa persona, o sea, además si tú quieres, cuando dos personas se juntan y quieren alcanzar ciertos objetivos desde el punto de vista material, que no lo es todo, pero es importante, cuando tienen proyectos de repente de comprar una casa, de comprar un carro, de establecer un negocio, todo eso, muchas veces, la mayor parte del tiempo, o sea, uno se lo lleva es planificando, haciendo, no estableciendo vínculos, aunque por momentos muy puntuales, pero la mayor parte del tiempo cada quien va a estar en su cosa. Eso no dinámica. significa que no ames a la otra persona, sino que estás en un proyecto y ambos están trabajando. Ahora, si es una persona solamente la que está trabajando por ese proyecto, ahí va, porque la otra persona está llena de ocio, no está haciendo absolutamente nada, y ahí es donde empiezan los conflictos, tú no me paras, tú no me escribes, no me has llamado hoy no hemos hablado, o sea, yo ando en otro proceso, es complicado también. Estoy escuchando una consulta que tuve Ah, exactamente ayer Ajá. y tiene que ver con eso. El ocio es el peor enemigo de cualquier ser humano. Totalmente. Nosotros, como vivimos en sociedad, debemos estar ocupados, debemos tener proyectos, debemos tener Personales, metas de personales uno, y sí. también en conjunto. De hecho, lo que estructura más una relación es que tengamos metas en común, ¿ok? Objetivos que alcanzar en común. En algunas relaciones, cuando son muy jóvenes, antes de tener un hijo, se les dice, bueno, pero tengan un perrito a ver qué tal. O tengan matas a ver qué tal. Si Prueben. se les mueren las matas, mira, mala señal, porque no estuviste pendiente de la mata que ambos estaban regando, ¿no? Claro. Y el amor es más o menos así. El amor es una matica que se va regando, que cada uno tiene que poner de su parte. Sin que cambie totalmente la persona. Sin embargo, hay cosas que no van a cambiar. Si tú eres una persona altamente ocupada, no porque llegó el amor de tu vida tú vas a cambiar, porque de repente si cambias, dejas de ser esa persona que le gustaba. Okay. O sea, Sí. dentro de la estructura le gustaba una persona que trabajara, que estuviera ocupado, que tuviese capacidad adquisitiva, que Pero eso no cae del cielo tampoco. eso no es del cielo, eso se va trabajando y mientras se va trabajando hay ciertos sacrificios que se hacen en pro de esto. Hay amores que surgen, bueno, ya establecimos que no surgen así de la nada, pero me refiero, cuando ya tú estableces una relación, también primero debes estar claro qué es lo que tú quieres, porque a veces pasa que se vuelve controversial porque de inicio tú sabías unas condiciones y tú pensabas que Vamos ibas a cambiar, fluyendo. no, que quieres cambiar esa persona de lo que hace, no, yo lo cambio en el camino. Eso he escuchado mucho, de hombres y mujeres.
Eso es lo más común. Pero si tú quieres cambiar a la persona, entonces no estés con esa persona. Claro, o sea, Porque para qué, o sea, a menos que tú tengas como fin último en la existencia ser el cambiador de las personalidades de gente. otro, no estés con esa persona. O sea, te tiene que gustar la persona y tú vas explorando. Por eso hablo del tiempo. Para formalizar una relación se necesita tiempo. Para que tú vayas explorando con todas tus capacidades cómo es esta persona. Y depende de cómo es esta persona, decides si logras modificar algunas cosas en tu existencia, sacrificar algunas cosas en tu existencia para estar con esa persona. Si no, no. ¿Se entendió? Estuvo muy complicado. no, estuvo No, claro. no, estuvo claro. Y además nosotros, bueno, también tenemos que estar conscientes, uno tiene sus metas como de Establecidas. superación establecidas. Y obviamente tú esperas, si una persona que te acompaña te cambia en el sentido de que te ayuda a encontrar a veces ciertas fortalezas que no has visto y te ayuda a superarte, buenísimo, bienvenido a ese tipo de cambios. Si estás con una persona que, bueno, que es ese apoyo de motivación, de mira, vamos a hacer esto, vamos a movernos con esto, mira, no sé qué, eso es un cambio significativo. Ahora, el cambio de esencia ya es otra cosa que ciertamente pues no aplica. O sea, no amas a esa persona, sino la quieres moldear a como lo que tú quieres y eso no va a pasar, porque esa persona va a terminar corriendo, va a decir. Bueno, a mí me queda de reflexión. Una olla de presión. Bueno, da la reflexión que ibas a dar antes de dar el cierre del programa. Ok, no, mira, como reflexión, esto que venden desde la autoayuda, que tú debes tener una lista de cómo debe ser la persona que te debe llegar, A veces no fantástico, funciona. pero no sirve, porque esa Exacto. persona está demasiado idealizada y probablemente no haya alguien que tenga todas esas Que aristas. encaje en todo eso. Pero sí puedes adaptarte, puedes buscar eso que te es funcional, que te es positivo para ti, y entonces tratar de tener una relación con esa persona. Y digo tratar porque no es que de inmediato va a pasar. Entonces, la reflexión es como tiempo. El amor también se trata de acuerdo, ¿cierto? Siempre va a tratarse de acuerdo. Bueno, excelente. Agradecemos a Harold Tovar, psicólogo, por habernos acompañado en este al día. A ustedes Analiza por esas su controversias. sintonía. Y a Whitney Testa también, nuestra intérprete de lengua de señas venezolana. Bueno, me quedaron varios conceptos allí claros sobre la atracción, sobre lo que es el amor, sobre también el valor que le damos nosotros a lo que es la sociedad y cómo podemos llevar el amor a buen término sin darle tanta quizás a veces preponderancia a lo que digan los demás, siempre y cuando tú te sientas bien y te sientas bien en esa relación que Sí, estableces. siempre y cuando eso no trastoque lo que tú eres como, Como persona, esencia, como exacto, persona, y exacto. que puedas sobrellevar eso. De Bueno, resto, la cita es con nosotros, de 2 a 3 de la tarde, el único podcast en vivo de la televisión venezolana. chao. Dado por Banco de Venezuela. donde el mayor valor eres tú.